de esas. Ustedes no se imaginan impotencia de uno cuando ya no hay voluntad del que no puede uno hacer nada. Cuando yo los veo a ellos que se acercan hacia mí, yo salí corriendo, aterrorizada. No sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atravesé la pared del quirófano fue así, ¡tas!, un salto al vacío impresionante. Descendí por un montón, salí de la luz a la oscuridad. Pasé por un montón de, como si fuesen cárceles, como si fueran celdas, como si fueran panales de abeja. Yo, ¿cómo hago para describirles algo que es vivo? Si hubiera sido físico, yo les hubiera descrito media 3x3, 2x2, pero es vivo. De la luz a la oscuridad pasé. Al principio había luz, pero a medida que voy descendiendo, la luz se va perdiendo. Cuando voy donde hay luz, para mí fue bellísimo, hermosísimo, indescriptible ver a mi mamá allí. Sus vestiduras eran como las de un sol, qué difícil describirlas. Y me doy cuenta que esas vestiduras de ella eran esas vestiduras blancas. Uno allí, uno dice que es inteligente acá. Mire, yo creo que aquí el ser humano más inteligente no desarrolla ni el 1% de todo el entendimiento que Dios tiene en nosotros. Pero allí uno tiene la plenitud y hay cosas que yo no las puedo describir porque mi cabeza no las alcanza a describir. Pero lo poco que yo puedo describir es que mi mamá estaba vestida de cada Eucaristía. Yo decía, pobrecita, una mujer que vino a la vida, brutica con cuarto de primaria, y yo llegaba y le decía, mamá, ¿usted no le da tristeza con usted aquí vino a la vida? A criar hijos, a aguantarse un borracho, a vivir ahí en una sociedad machista, y usted aquí que hizo nada. Solo doblar rodilla y bolear camándula, nada más. Y ¿saben qué? Ella iba al Santísimo, se arrodillaba, extendía sus brazos y quedaba como en coma, inconsciente. Totalmente, y yo decía, ya se la fumó verde mi mamá, y qué vergüenza delante de toda esta gente. Yo iba obligada, porque me tocaba ir. Me voy allá, ¿saben qué? Me decía esa voz, me decía, te deslumbraste de la sabiduría de los hombres y de la ciencia. Te burlaste toda la vida de la sabiduría divina que tenía tu madre en su ignorancia y en su humildad, porque en su humildad escuchó al Dios que la amaba y se dejó enamorar de él y se dejó vestir totalmente de él. Esa mujer estaba hermosísima y no me pude quedar con ella, porque mi voluntad y mi libertad se quedó con la carne. Ya no podía hacer nada por mí. Cuando yo voy descendiendo, empecé a andar, ya empiezan las turbulencias, la oscuridad, las personas se empiezan a deformar, ya no se veían resplandecientes. Uno piensa, hermanos, que el pecado es muerto, que el pecado es inerte. ¿Saben qué les digo? El pecado es vivo. Uno dice una mentira y cree que es algo inerte. No, eso es algo vivo y entra a habitar dentro de uno. Llegan a tomarle esto, ¿sí? Y a cerrarle la razón a Dios, a tomarle el corazón, a volverlo a uno indiferente de piedra. Y le toman la voluntad y simplemente el alma de uno es como un verdadero infierno. Es horrible lo que es un alma de pecado. Cuando yo voy descendiendo en la oscuridad y empieza ese olor tan impresionante, yo no sé si hayan tenido ustedes oraciones de liberación donde hay oración y se sienten esos olores impresionantemente nauseabundos y por una sola cosa que sale. Ustedes se imaginan el olor cuando yo estoy abajo y cuando yo siento ese olor tan horrible y me miro, me doy cuenta que yo soy el foco de ese olor más impresionante, es el mío. Cuando yo me miré, ustedes no se imaginan, gracias a Dios el Señor me ha borrado a mí, qué es la experiencia de ver uno habitado de todas esas cosas. Y como ellos, yo que defendía el divorcio, la eutanasia, el aborto, defendía el ojo por ojo y el diente por diente, defendía todas esas cosas, resulta que yo no defendía nada. Simplemente esas cosas que habitaban en mí, me habían tomado mi entendimiento y mi inteligencia y lo tenían al servicio de ellos. Cuando yo estoy en ese horror tan impresionante, empecé a bajar, ya las personas estaban entre barriales, como entre pantanos, y para mí fue terrible oír el grito de mi papá. Cuando yo oigo gritar a mi papá, ustedes no se imaginan el dolor, papá y mamá ya habían fallecido.
6 años uno y 7 años el otro cuando a mí me cae el rayo. Cuando yo veo a mi papá allí, entre ese pantano, usted no se imagina el horror, yo grité, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi papá lloraba, gemía y decía, mi hija, el adulterio, mi hija. Tenía tanta vergüenza mi papá entre todo eso. Ese lodazal eran todas sus experiencias de sexualidad desordenada. Mi papá desde los 12 años, su abuelo lo llevó de las niñas, que le llamaban las niñas, para que lo enseñaran a ser un hombre de verdad. Y él quedó fijado allí, en esa experiencia tan traumática, porque ya era un niño de 12 años a tener relaciones sexuales, y miren dónde. Él quedó, entre comillas, casi con una enfermedad sexual, una insatisfacción sexual, se lo pasaba pegado en los prostíbulos. Mi papá era un adicto a los prostíbulos. Pues toda su experiencia sexual fuera de la de mi mamá estaba ahí, ese barrial era toda su experiencia sexual. No se imaginan lo terrible que es eso. ¿Saben qué, hermanos? Cuando ustedes estén allá se van a acordar de mí. De la vida que tomamos ahorita, hay una cosa terrible. Uno dice, vea, hubiera sido tan sencillo como decir, bueno, yo no creo en Dios, ¿y a mí qué? Cuando una señora me decía, mira, que te vas a condenar, le dije, bueno, si ese es mi alma, ¿a usted qué le importa? Un día le dije, porque estaba desesperadísima, yo era muy decente, yo no le decía nada a nadie, pero por ejemplo le decía, brutos, animales, bestias, pobres, ridículos, ignorantes, miren lo que piensan. No decía nada, pero un día una señora me desesperó tanto que le dije que era mi alma, que ya qué. ¿Saben que no? ¿Saben qué es lo doloroso del pecado? Lo doloroso del pecado es que el pecado no se queda en uno. Eso es lo triste, porque si yo simplemente hubiera dicho, bueno, me condeno y qué, pero es que cuando yo asumo el pecado no se queda en mí, y toda mi experiencia de pecado la imprendo en todos los demás, como si estuviera una fruta dañada, voy dañando todo lo demás. ¿Por qué? Miren, el dolor tan grande de mi papá, allá no hay tiempo. Ese dolor de mi papá de ver cada vez que mis hermanos estaban igual de él, tomando trago, borrachos, maltratando a sus hijos, a su esposa, dando espectáculos, dando escándalos, gastándose la providencia del hogar en prostíbulos y trago, mi papá gritaba de dolor. Ahí es cuando uno se da cuenta que el pecado no se queda en uno. Imagínense, esos niños saben odiar, saben decir mentiras, saben hacer el mal. No, ellos preguntan a un bebecito que se levanta, que empieza a hablar, ¿qué quiere ser cuando grande? Médico. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar a la gente. Tiene clara la misión que Dios le ha puesto en cada uno de nosotros, edificar y cambiar esto. Pero un papá mentiroso, los hijos, un papá envidioso, o una mamá chismosa, una mamá que le hace daño a la gente, los hijos, una persona que odia a los hijos, no odian más. Ese dolor de mi papá, ver cómo todos nosotros quedamos tan fijados, yo me acuerdo de las pocas experiencias que tenía pequeña, ver a mi mamá escondiendo a todos sus niñitos porque llegaba el papá borracho tumbando puertas, gritando, golpeando a todo el mundo, y ella tener que salir corriendo a esconderse porque llegó el borracho. Por eso yo era feminista, porque yo me levanté en rebeldía con eso. Yo decía, no, a mí no, pero lástima. Dios sí quería que yo amara y deseara cambiar la situación de las mujeres, pero no prostituyéndolas, como yo decía, no, si el hombre es infiel, hay que desquitarse. Si a uno le hacen, uno tiene que desquitarse. La ley del talión, así no era. Ese dolor y eso que le queda a un niñito, ¿cómo repercute en su vida después? Eso es lo que llama Dios imprimir. ¿Y sabe qué dice Dios? Me decía el Señor, imprimir en tus hijos la muerte. La muerte. Un niño que sabe amar, aprende a odiar. Que viene a amar, a transformar, y eso. Pues ese era el dolor más grande de mi papá. Después de después del dolor, de la respuesta al amor de Dios, ustedes se imaginan uno ver allá cuántas cosas Dios lo ha protegido. El Señor me mostraba cuántas veces, mira, de las pocas cosas que me acuerdo, a mí a los 3 años me iban a violar. ¿Saben por qué a mí no me violaron? Porque Dios no quería que a mí me pasara nada, pero ¿cómo pudo derramar la gracia para que a mí no me pasara nada? Porque tenía una mamá santa orando, protegiéndome.
Y Dios me mostraba cuántas cosas no nos pasó a nosotros por la oración de una mamá santa que atraía todas las bendiciones a la casa.